Buenos días a todos los presentes. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de lo que es Sociología Hoy, Diálogos Latinoamericanos. Quiero empezar esta sesión agradeciendo la presencia del director de carrera Eduardo Parrada de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor Andrés. También agradecer la presencia del director de carrera Fernando Valenzuela de la Universidad Andrés Bello de Chile. Bueno, se ha llevado a cabo una primera sesión el 30 de octubre, que ha sido un pequeño esbozo de esta preocupación latente sobre las ciencias sociales y en este caso sobre la sociología, donde se ha dado un pequeño vistazo a esta frase bastante icónica que se ha tenido, que es que se hace sociología sin sociólogos. En ese sentido, lo que vamos a hacer es, esta presentación ha sido realizada por el director de carrera de la Universidad Andrés Bello, Fernando Valenzuela, a quien voy a ceder la palabra para que pueda dar algunas palabras y contarnos un poco de la experiencia. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la presentación, por la asistencia y por la oportunidad. Quiero saludar al profesor magíster Eduardo Raúl Parrada. No lo veo de aquí, pero mi saludo a distancia. También al profesor Javier Copa. Tengo muchas ansias de conocer su estudio. El profesor Mario Murillo, por supuesto, profesor Javier Andrés Claros, con quien hemos estado trabajando para armar este proyecto. Con Javier Andrés lo que hemos pensado es cómo podemos entender de nuevo la sociología tal como ella se está haciendo, o los desafíos que estamos enfrentando en nuestras regiones, en nuestras comunidades y países. Solo como a modo de introducción al problema que tenemos frente a nosotros. A mí me gusta mucho la manera como el sociólogo alemán Niklas Luhmann definía o pensaba la sociología. Él decía: la sociología es autología reflexionada. Autología reflexionada. Esto quiere decir que la sociología es la manera como la sociedad se conoce a sí misma de este modo reflexivo. Es un discurso sobre sí misma. Y lo que esta mirada de Luhmann, o sea, este pequeño guiño de Luhmann a mí me sirve es para pensar que nosotros estamos forzados o tenemos que trabajar continuamente por conocer cuáles son los sitios o los contextos en los que la sociedad se conoce a sí misma de manera reflexiva, orientada por los criterios de la ciencia. Y estar consciente de que esos sitios, esos contextos van cambiando continuamente. Tenemos que estar atentos a cómo se traduce este conocimiento en organizaciones y en comunidades para orientar la acción social y los planes de acción en organizaciones. Esto me parece urgente porque de alguna manera creo que la sociología se ha quedado tranquila con definirse a sí misma como ciencia de la sociedad y sin atender a que somos parte de un esfuerzo mayor de autología reflexionada, de conocer la sociedad según estos criterios de la ciencia. Esto me lleva a un punto principal, que es lo que quería comentar acá. Tradicionalmente esta es mi manera de entenderlo hoy, y sería buenísimo conversar de esto, ir avanzando en esta comprensión. Que este proyecto de autología se ha llevado a cabo principalmente en lo que Bruno Latour llamaba los centros de cálculo. Estos son espacios en donde se concentran las inscripciones del mundo, en nuestro caso inscripciones de formas de vida social, para actuar sobre ellas a distancia. Estos centros de cálculo son, sobre todo en nuestro caso, las oficinas censales, ¿cierto?, de gran conocimiento demográfico y económico, los espacios de
definición de políticas de salud pública, es muy fuerte, las agencias internacionales, etcétera, y ahí vemos la importancia de la sociología clásica en estudios de opinión. Entonces, grandes espacios donde se reúnen lo que Latour llamaba las inscripciones del mundo, se movilizan y se concentran en estos centros de cálculo para luego intentar actuar a distancia. Ahora, lo que a mí me llama la atención y lo que quería plantear ahí como de contexto es que en la sociedad la sociedad actual, la sociedad digital, la sociedad de las bases de datos, los centros de cálculo han cambiado. Ya no estamos frente a estos grandes centros de cálculo, oficinas demográficas, y esas existen aún, pero ahora en todas partes se han esparcido pequeños centros de cálculo que yo llamaría centros de cálculo hechos a la medida. Hechos a la medida. Cada organización, cada gran empresa minera, cada hospital, cada lugar arma su propio centro de cálculo en donde reúne inscripciones de forma de vida social para actuar a distancia. Esto es lo que me parece que puede ser, esto es una corazonada fuerte que tengo, esto puede ser lo que está detrás del fenómeno que hablábamos en la sesión pasada. Nosotros no podemos definir quién, dónde ni para qué se llevan a cabo estas acciones de estos espacios de autología reflexionada. Y la sociedad los crea por doquier. Y esto puede ser lo que ha ocurrido, que ha aparecido por doquier este esfuerzo, hecho por que lo que veíamos como sociología sin sociólogo. Por todas partes se está haciendo aquello que nosotros reconocemos como sociología. Generar información sobre formas de vida social para actuar sobre ellas a distancia. Y sin embargo, no hemos estado ahí. Hemos perdido la capacidad de señalar que esos son espacios de acción propios de sociología. Me parece que entonces, si bien no podemos definir quién, dónde ni para qué se va a realizar esa autología reflexionada, esparcida en centros de cálculos hechos a la medida, sí podemos contribuir a asegurar la calidad y la pertinencia del conocimiento y de los planes de acción que se llevan a cabo. Ese es el reposicionamiento que necesitamos contribuir como sociología. Me fascinó el estudio que va a presentar el profesor Javier Copa, por una parte por el intento de conocer las experiencias, la manera de proyectarse en este oficio por parte de personas o sea, de parte de estudiantes, para saber qué es lo que ven aquí, que es algo a lo que podrían dedicarse, y luego saber a qué se han dedicado. Me parece que si es que este diagnóstico que tengo, que le propongo, tiene algo de certero, creo que lo que nosotros tenemos como desafío es dar a conocer de que nuestras herramientas son valiosas en estos nuevos, completamente transformados espacios de conocimiento de la sociedad, y que esto es algo a lo cual vale la pena dedicarse, que es algo que tiene sentido, que al menos la experiencia mía y que espero, confío que comparto con muchos. En ese espíritu es este coloquio, entender de qué manera estos espacios de autología reflexionada se están transformando en distintas regiones, en respuesta a distintos contextos, y qué desafío eso nos presenta a nosotros desde las universidades como centros de formación de científicos sociales. Entonces, eso es lo que me interesaba establecer como contexto general. Agradezco mucho nuevamente la oportunidad y mi felicitación entonces a los expositores, quedo aquí muy atento. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Ahora vamos a dar paso a la exposición del magíster Javier Copa Uyuni, que es licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés y cuenta con una maestría en Población y Desarrollo del CIDE SUMSA.
Ha profundizado su formación con diplomas en educación superior, antropología etnográfica, paradigmas civilizatorios, cambio climático y restauración del equilibrio de la madre tierra en el marco del vivir bien. En ese sentido, la exposición que se va a llevar a cabo es un estudio de mercado laboral de la carrera de sociología, la cual ha sido realizada en conjunto con otros dos docentes, Mirko Vera y el doctor Calizaya. Vamos a dar paso en ese sentido al magíster Javier Copa. Perdón. Hola. Hola. Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias por la invitación para exponer este trabajo que realizamos. Un saludo fraternal al director de carrera, al licenciado Paz, al profesor Mario Murillo y a las personas que están acá, ¿no? ¿Cómo nació un poco este tema de la investigación, no? En agosto del 2023 había una demanda de elaborar un documento por sugerencia, digamos, del tema de la acreditación de la carrera, que demandaba un documento sobre un monitoreo y seguimiento de egresados y titulados por la carrera. Entonces, el licenciado Llanos, director de la carrera ese entonces, nos mencionó de que sí podríamos realizar, digamos, este estudio de manera pronta y rápida para poder tener, digamos, un diagnóstico, ¿no? sobre el tema de los campos laborales, el tema del mercado laboral que existía o existe, ¿no? en la carrera de sociología de la UNSA, ¿no? Entonces, como voy a explicar un poquito más adelante, el estudio dio inicio en septiembre del 2023 y elaboramos el documento final hasta diciembre del mismo 2023, es decir, tuvimos 3 meses para elaborar todo el documento de manera pronta y veloz, más el documento del sistema de monitoreo, ¿no? Para cerrar, digamos, un poco el tema de la gestión. Entonces, dando, digamos, ese preámbulo, agradecemos a las personas que nos han colaborado bastante con el tema de la información, tanto egresados como titulados, que han sido nuestros compañeros, han sido también estudiantes, y no me quiero olvidar que los autores de este documento somos mi persona y también Carlos Johnny Calizaya. Los dos elaboramos conjuntamente, los dos hicimos las entrevistas de manera conjunta. Creo que trabajamos de manera muy armoniosa con él, porque también conocíamos el contexto ¿no? Y agradecer a todas las personas, si me están escuchando, realmente porque nos han ir a sus trabajos, encontrarlos en la noche, hacer entrevistas casi a medianoche, en el día, en el mediodía. Entonces fue un poco, ¿no? Tal vez quitarles un poquito de tiempo, pero fueron experiencias muy valiosas de varios compañeros y compañeras al realizar, digamos, el tema del estudio. Vuelvo a repetir que este es un estudio para nosotros todavía un poco no acabado, sí realmente sirve como un diagnóstico que puede dar, digamos, mucho más bríos, ¿no? mucho más tipos de estudios que pueden dar mucho más adelante, ¿no? Un poco de la introducción, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de esta investigación? Esta investigación va a abordar las trayectorias laborales de los egresados y titulados de la carrera. Eso voy a explicar un poco en el tema de la metodología, ¿no? El análisis detallado incluye la aplicación de sus experiencias de trabajo, ¿no? durante bastante tiempo en diferentes puestos de trabajo, tanto en los cargos laborales que ocupaban y en la función social de su profesión, ¿no? Permite además identificar ciertos patrones y desafíos y oportunidades que afectaban a la comunidad de nosotros, ¿no? O sea, la comunidad donde estábamos los sociólogos, para valorar la formación realmente, valorar la formación que se nos brinda dentro de la carrera y cuáles son las demandas que implica el mercado laboral para que los sociólogos nos enfrentemos a este tipo de estudio. Este estudio además refleja un paso inicial, como mencioné, un paso inicial para proporcionar datos valiosos para la toma de acciones
en el ámbito académico, es decir, para mejorar la formación que a nosotros nos pueden brindar o a los futuros estudiantes que nos puedan brindar hacia más adelante. Es decir, ver un poco también el tema de cómo estamos dentro del plan de estudios o la malla curricular, ¿no? O sea, ese es también un poco, ha sido uno de nuestros objetivos, ¿no? Un poco la justificación. La investigación fue esencial para llenar un vacío significativo dentro del conocimiento existente dentro de la aplicación de la formación de los sociólogos en Bolivia. Es decir, de que realmente nos costó encontrar documentos, ¿no? E investigaciones que reflejen el mercado laboral o las trayectorias laborales de los sociólogos, ¿no? Ahí pudimos evidenciar, por ejemplo, de que existen bastantes trabajos, tanto en la Argentina como en México, donde ya desde los 80 y 90, ya empezaban a mencionar cuáles son las dificultades, las limitaciones, las virtudes del ingreso al mercado laboral de los sociólogos. Y ahí nos dimos cuenta también de que realmente no somos, como sociología de Bolivia, en la ciudad de La Paz, no somos una isla. Habíamos tenido los mismos problemas que las carreras de sociología en diferentes contextos. Claro, con nuestros propios matices, pero sí, ¿no? Tenemos las mismas dificultades a la hora del ingreso al mercado laboral, ¿no? Entonces, uno de los propósitos clave es destacar las contribuciones que podemos hacer para la discusión del ámbito laboral como sociólogos, para fortalecer, eso es también una de nuestras líneas, ¿no? Para fortalecer la percepción pública y la importancia de la sociología en la toma de decisiones para solucionar los problemas sociales que existen en el país. Es un poco el tema de la justificación, ¿no? Tratar de entender desde la parte académica cómo los sociólogos ingresamos al mercado laboral. Y esto tampoco no me quiero olvidar, solamente hemos podido encontrar como 2 artículos de referencia al tema del ámbito laboral. Y este último que pude leer es, por ejemplo, el tema del documento de Santa Cruz, que igual, o sea, tienen las mismas dificultades que en la ciudad de La Paz. Es el único texto, ¿no? Donde se puede evidenciar, digamos, cuáles son los problemas de la sociología en el ámbito laboral. No, meta general. El objetivo de nuestra investigación fue estudiar la permanencia, inserción y la trayectoria laboral de los egresados y titulados de la carrera de sociología, ¿no? La finalidad era contar, vuelvo a repetir, bajo este diagnóstico, bajo este documento, era contar con un sistema de monitoreo académico profesional que provea una información continua sobre los sociólogos de la carrera, ¿no? De la carrera. En la actualidad, por ejemplo, en la facultad se está tratando de implementar un sistema de monitoreo a nivel de facultad, de todos los profesionales, de todas las áreas, de los profesionales del área social, ¿no? Pero nosotros también se nos mencionó que podíamos implementar este sistema de monitoreo para saber dónde y cuándo y cómo están trabajando los sociólogos, ¿no? Un objetivo específico central fue analizar las características de la permanencia, inserción y la trayectoria laboral de los egresados y titulados de la carrera, ¿no? Para poder entender la dinámica y la transición de la vida académica profesional y además identificar en qué sectores estamos trabajando, dónde los sociólogos están trabajando, en sector público, sector privado, docencia, alcaldías, dónde estamos desempeñados los sociólogos, ¿no? Un poco, esto tal vez de manera rápida, pudimos identificar desde la parte ya un poco más conceptual el tema de profesiones, ¿no? Hay bastantes trabajos sobre el tema del concepto de profesión. Pudimos encontrar, como se menciona acá, un poco desde Parson. También pudimos identificar que el primer sociólogo que pudo entender qué es profesión fue Herbert Spencer. Ya desde principios del anterior siglo, ya Spencer se empezó a preocupar qué es la profesión del sociólogo, contextos muy antiguos, ¿no? También Durkheim, ¿no? Que menciona, por ejemplo, acá, que es un grupo profesional que es vital para el funcionamiento moral de la sociedad.
También pudimos identificar el concepto, ¿no? Como les digo, el concepto de profesión ya desde la perspectiva weberiana. Weber también se ocupó de entender el tema de la profesión de los sociólogos. Y hay varias investigadores que empezaron a interpretar y analizar qué es la profesión desde la sociología. Y Stuart Mill también, que por ejemplo él menciona que la profesión del sociólogo es una artesanía intelectual, que es un oficio intelectual que devela el poder prevaleciente en la sociedad de un pensamiento crítico y el ojo sociológico. Acá, el tema del concepto igual podemos identificar de trayectorias laborales, ¿no? Donde, por ejemplo, Díaz menciona que existe una presocialización, ¿no? Donde los primeros contactos de los futuros sociólogos están dentro de la misma universidad. Otro menciona igual que para ingresar, digamos, al tema del territorio laboral, son las familias y los amigos, ¿no? Para poder ingresar al tema del territorio laboral. También Bourdieu empieza a hablar de que el éxito o fracaso para el tema de la profesión tiene que ver con la distribución de capitales culturales, ¿no? Para poder ingresar, digamos, a este campo. De manera igual rápida, la inserción laboral, Millares también menciona que la inserción laboral de los sociólogos tiene que ver a veces con malas experiencias, es decir, que a veces los trabajos son muy inestables y otros son a veces bien estables, dependiendo de la formación que cada uno tiene. Y Pereira también nos dice que para ingresar al tema de la inserción laboral, tiene que haber una red de contactos, un capital social, para poder ingresar a este mundo del mercado laboral, ¿no? ¿Y qué es el mercado laboral? ¿No? Hemos podido identificar que en el mercado laboral existe una incertidumbre y una inestabilidad de los contratos en el tema de las prestaciones. Y es lo que un poco nos ayudó a entender que cuando gran parte de los entrevistados menciona esto, ¿no? De que cuando uno tiene un cierto tipo de contrato, ingresa a una inestabilidad laboral porque son por contratos cortos, ¿no? Entonces, existe una inestabilidad laboral, ¿no? También Gómez, por ejemplo, nos menciona que la gran parte del mercado laboral para los sociólogos en la actualidad está en las consultorías, están en la formación de los administradores de recursos humanos y planificación de proyectos sociales, sobre todo, ¿no? Es ahí donde los sociólogos en gran amplitud se van desempeñando en el ámbito profesional, en el tema de consultorías, en el tema de formaciones, en distintos ámbitos. ¿Cuál fue la estrategia metodológica, no? Tenemos 3 fases para poder ingresar a esto, ¿no? Es decir, de que en la primera parte tuvimos que ingresar, digamos, al tema de la revisión documental rigurosa para ver, digamos, la situación de estudiantes egresados y titulados de la carrera. Y eso nos sirvió un poco ingresar al CARDEX, ¿no? Para ver puntajes, para ver todo el tema de trayectoria académica que tuvieron los entrevistados y los egresados. Claro, trabajamos con bastante ética en ese sentido, ¿no? De no mencionar ni nombres ni nada de eso, ¿no? Se accedió a documentos claves como registros académicos, actas de defensa de tesis, proporcionados detalles esenciales del año de ingreso y duración de los estudios informales, ¿no? El procedimiento incluyó la identificación de una muestra representativa, una muestra cualitativa de informantes claves seleccionados para garantizar la representatividad y la diversidad de los datos, ¿no? Como yo hablaba, este estudio tuvo una delimitación de los entrevistados claves. O sea, es decir, queríamos evaluar los titulados y egresados desde 2011 hasta el 2023, ¿no? Un poco tratando de evaluar cómo nos fue con el PEMSUM del 2010, que estuvo vigente hace poco en el tema de la carrera. Eso fue un poco el tema del criterio de selección. No podíamos abarcar desde los 80, 90 titulados, ¿no? Queríamos ver, digamos, ese corte, ¿no? De estudiantes egresados titulados desde 2011 hasta el 2023. Para la gestión tuvimos que organizar una base de datos cualitativa de registros depilados
que concluyó con un análisis descriptivo y analítico inicial de los datos, que permitió identificar ciertos patrones y tendencias académicas y laborales de 24 entrevistas que tuvimos. Y tratamos también de ver el tema de equidad de género, ¿no? Entre varones y mujeres. Tuvimos cuidado igual con eso, no seleccionar simplemente con varones. Y el especie de seleccionar los entrevistados fue una especie de bola de nieve, ¿no? Tanto Johnny como yo tenemos compañeros, colegas, amigos que trabajan en diferentes instituciones. Y eso un poco nos permitió identificar rápidamente a las personas que podemos entrevistar, ¿no? Entonces, como les decía, tuvimos que ir a sus puestos laborales, tuvimos que ver, digamos, sus tiempos horarios, llamar en las noches, llamadas por WhatsApp, entrevistas acá en la carrera, ¿no? Entonces, 24 entrevistas lo tuvimos que hacer de manera maratónica durante un mes, ¿no? Y sistematizar sobre toda esa información durante ese corto tiempo. Fue, digamos, bien titánico todo ese trabajo metodológico, ¿no? Para acá, cuando ya tuvimos toda la información, nos sirvió mucho el tema de la sistematización en este programa del Atlas T, que nos permitió rápidamente sistematizar toda la información y generar mapas conceptuales, cierto tipo de patrones, para organizar los datos cualitativos, ¿no? Y la fase 3, que involucró ya las transcripciones de todas las entrevistas que se realizó, las codificaciones de los datos, donde surgieron patrones, temas y categorías, ¿no? Y realizar la triangulación de los datos, ¿no? Para realizar todo el documento, porque el tema del tiempo también nos calcomía. Eso es lo mismo. Y acá, ya un poco entrando ya ¿no? a los resultados. Pudimos ver que el acceso al mercado laboral, ¿no? ¿Cuáles eran las estrategias para el ingreso del mercado laboral, ¿no? Una de las estrategias fueron estrategias muy multifacéticas para poder ingresar. Una de ellas es la postulación formal a un cargo dentro de una institución pública o una institución privada, donde bastantes personas nos comentaron que resultaba muy frustrante muchas veces. ¿Por qué? Porque no tenían la experiencia, no cumplían con cierto tipo de requisitos y además que no tenían una formación mucho más técnica, ¿no? A la hora del ingreso de manera formal, sin ningún tipo de invitación y nada de, digamos, de clientelismos políticos, se podría decir, ¿no? Entonces, ahí, digamos, había un cierto tipo de frustración a la hora de la postulación formal, ¿no? Es decir, tener una hoja de vida bien detallada, con habilidades y competencias que te exige el mercado laboral a la hora de la postulación. También, lo que les decía, ¿no? Este tema de las estrategias de aprovechamiento de redes de parentesco, que emerge como una estrategia social significativa para poder ingresar al mercado laboral. Es decir, que, por ejemplo, para el ámbito público, aprovechar, digamos, un pariente, un amigo, que te pueda, digamos, recomendar para algún tipo de pasantía, para ingresar a un puesto todavía tal vez un bajo y seguir escalando, también fue un tema de estrategia laboral para el ingreso de los profesionales. Estas conexiones realmente sirvieron y en el mismo estudio nos dimos cuenta que la gran parte de los estudiantes, las redes por ejemplo, de amistades, se las arma acá en la universidad, por parte de los mismos estudiantes y también por parte de la ayuda de ciertos docentes, ¿no? Que te ayuda y te dice, te recomienda para cierto tipo de institución y van y ingresan, digamos, a ese puesto laboral, ¿no? Y, por ejemplo, también otra estrategia de la inserción laboral fueron las referencias y recomendaciones personales de colegas, profesores, que también es una estrategia válida para poder ingresar, ¿no? a algún tipo de trabajo. Es decir, por ejemplo, esta de la invitación directa,
¿no? Esta invitación directa, por ejemplo, nosotros lo pudimos ver cuando hay una consultoría en línea o una consultoría por producto. No es decir, de que existe un amigo adentro de una institución pública y te dice, ¿sabes qué? Puedes hacer esta consultoría, hay una invitación directa, pero tienes que traer otros hojas de vida para que tú puedas ingresar de manera, entre comillas, formal, ¿no? Entonces, está la recomendación y eso es casi, generalmente se da eso, ¿no? Para ese tipo de consultorías, tanto en línea como en producto, ¿no? Para muchos jóvenes sociólogos, también se inicia, como les decía, estas prácticas dentro de la misma universidad, ¿no? Y eso es, y cuando uno va y se enfrenta al mercado laboral, tiene que empezar de cero, como decían algunas entrevistas, ¿no? Es decir, de que si bien la carrera te da muchos insumos teóricos, analíticos, en el tema de realizar ensayos, sin fin, ¿no? Pero en el mercado laboral o en los campos laborales, uno tiene que empezar de cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en muchas entrevistas nos decían, si bien nos han formado muy bien en la carrera, existen profesores brillantes, pero existen ciertos tipos de falencias como el tema de proyectos sociales, el manejo en la actualidad de paquetes informáticos como el Atlas T o la inteligencia artificial, que te ayuda al ingreso mucho más rápido al mercado laboral, ¿no? Los campos laborales, ¿dónde se desempeñan los compañeros y compañeras? El mercado laboral de los sociólogos es diverso, realmente es muy diverso. O sea, los sociólogos casi nos ven, digamos, como todólogos, ¿no? Es decir, si bien las instituciones públicas no saben realmente qué hace un sociólogo o para qué realmente sirve un sociólogo, pero nos ven como una especie de todólogos o de que resolvemos cierto tipo de conflictos sociales, ¿no? Y la diversidad es muy amplia, es dependiendo dónde te especialices o cómo te especialices, ¿no? Porque un sociólogo puede ser formado en sociología de la educación, sociología del género, del medio ambiente, ¿no? Y es muy diverso. A veces, por ejemplo, ayer tenía para temas de consultorías, por ejemplo, los sociólogos son bien demandados en el tema de el DESCOM. No hay sociólogos que vayan al campo y realicen trabajos de DESCOM. DESCOM es desarrollo comunitario, es decir, vivir en terreno en el área rural y sobre todo en temas de agua y de medio ambiente, donde el boom del trabajo en la actualidad es grande espectro para el tema del sociólogo, pero no hay sociólogos especializados en ese ámbito, ¿no? Dentro del Estado plurinacional, también pudimos ver en las entrevistas de que hubo un boom también dentro del campo laboral cuando el gobierno del MAS ingresó a dirigir el Estado plurinacional. Es decir, de que los ministerios públicos, SENASBA, por ejemplo, el Ministerio de Culturas, dieron mucho más importancia al tema de, como decían, ¿no?, el aspecto social y requerían sociólogos, porque antes del 2005 era un poquito dificultoso el ingreso al sector público, pero con el 2005 para arriba, cuando se empezó a consolidar el Estado plurinacional, había ese boom de requerir sociólogos, sobre todo en el tema de SENASBA, es decir, como les decía, en el tema de DESCOM. ¿Por qué? Porque necesitaban capacitadores para el área rural para ejecutar cierto tipo de proyectos sociales. Por ejemplo, el tema de baños ecológicos. Ahí antropólogos y sociólogos eran muy demandados en el ámbito laboral, ¿no? En el tema de cultura, por ejemplo, igual, hubo una gran demanda, ¿no? El tema de planificación de políticas culturales, impacto social, pero todo estaba desarrollado con el tema de desarrollo de proyectos sociales, de evaluación de proyectos sociales. También pudimos identificar los gobiernos autónomos municipales departamentales, que también fue y es otro campo donde los sociólogos. Acá, por ejemplo, también pudimos ver de que gracias al profesor Félix Pazzi, que fue gobernador, hizo ingresar a varios estudiantes profesionales a la gobernación para que puedan
ingresar al mercado laboral como técnicos, como supervisores, como directores, ¿no? Entonces ya hubo una demanda, pero sobre todo, ¿para qué? Como dice allá, para realizar diagnósticos sociales, proyectos de desarrollo local y facilitar la participación ciudadana en este tipo de proyectos ya dentro de gobiernos municipales y departamentales, ¿no? Y también otro campo laboral tiene que ver con las universidades públicas e instituciones educativas, que también es un nicho muy importante para ejercer el tema de la investigación y el tema de la docencia, ¿no? El empleo. Como les decía, tiene que ver en el tema, sobre todo, de fundaciones, ONGs, tuvo un impacto muy fuerte, sobre todo entre los 90 y 2000. Las ONGs empezaron a mermar su función como tal, entre los 2000, por CIESDE y por cuestiones políticas, ¿no? Donde hubo, digamos, ese boom también fue en el tema del ingreso a las fundaciones. Fundaciones como acá, por ejemplo, una de las fundaciones más importantes donde fue un nicho fundamental para los sociólogos y cientistas sociales fue el PIEF, ¿no? El PIEF era como llegar, digamos, a una institución plenamente muy consolidada, con un gran profesor como es Godofredo Sandoval, que permitió, ¿no?, abrir un abanico sobre temas de investigaciones, donde, por lo menos en mi época, llegar al PIEF era lo máximo en el tema de investigación, porque era una de las pocas instituciones que promovía el tema de la investigación en el tema, en el área social y en el área urbana, ¿no? También pudimos identificar que las organizaciones internacionales también fueron un campo muy fundamental. Sociólogos que trabajaban en el BIP, en el Banco Mundial, el UNICEF, ¿no? Para manejar temas sociales, económicos y educativos, para el análisis del consumidor, gestión organizacional y responsabilidad social y empresarial. Aplicación de la sociología en el trabajo, ¿no? La investigación en el área nuclear de la aplicación de los sociólogos es sobre todo analizar fenómenos sociales de manera sistemática y diseñar metodologías rigurosas, ¿no? Los sociólogos están capacitados para, sobre todo en técnicas cualitativas y también cuantitativas, pero sobre todo el tema cualitativo, ¿no? O sea, realmente en la carrera existe un fuerte énfasis en el tema de manejo cualitativo y eso es también hay que debatir, que se debe reforzar sobre todo en el tema cuantitativo. Es bien fundamental reforzar para el plan de estudios el tema de investigaciones cuantitativas porque eso te va a permitir cierto tipo de manejos en lo posterior, en el tema de diagnósticos base, marcos lógicos, evaluación de proyectos, eso es lo que realmente demanda en el tema del mercado laboral. También el tema de la gestión pública como servidor público, ¿no? Gran parte de los entrevistados trabaja en la gestión pública, dentro de la estructura social, ¿para qué? Para la comprensión de la estructura social, para resolver conflictos y dinámicas de poder. Por ejemplo, había muchos entrevistados que trabajan y les mandan al área rural para resolver conflictos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de caminos, ¿no? Mandan a profesionales de sociología, antropología y trabajo social para ingresar a las comunidades y resolver los conflictos, límites, para resolver conflictos de límites de agua, de barbechos y todo eso, ¿no? Ahí está un poco el nicho también de la aplicación de la sociología en el tema de políticas públicas, ¿no? Aplicaciones centrales. La planificación tiene que ver con también con la gerencia de proyectos sociales. Pude identificar a varios entrevistados que ya un poco con cierto tipo de trayectoria que manejan planificación en temas de proyectos sociales relevantes y sostenibles, promoviendo la participación y empoderamiento. Y acá, por ejemplo, pudimos entrevistar a personas que trabajan en municipios del área rural,
con fuertes proyectos, grandes proyectos que impulsan la dinámica de la democracia, de la participación comunitaria, el tema de DESCO, ¿no? Otro, y eso es uno de los fuertes, digamos, el boom, el desarrollo comunitario. Dentro, para resolver, como decía, el tema de gestión de conflictos, también la docencia. Es una fuerte aplicación con un pensamiento crítico, consultores y asesores. Los campos laborales de la sociología. Pudimos también identificar que existen cargos jerárquicos, es decir, que la carrera también dio, tanto como docentes, como profesionales. Tuvimos un vicepresidente que no era sociólogo, pero le identificaban como sociólogo, gobernadores, ministros, viceministros, gerentes, directores, gente que estaba capacitada para ingresar al tema de la gestión pública. También el tema de asesores, ¿no? Dentro de estos ámbitos, que eran analizados de manera rigurosa para poder ingresar y gestionar este tema de administración y de recursos humanos, ¿no? Los cargos intermedios, ¿no? Aquí podemos identificar investigadores, docentes universitarios, coordinadores y jefes de departamento, ¿no? Y gente encargada en desarrollo comunal y consultores. Y finalmente, cargos técnicos, es decir, y aquí estaban la gran mayoría, que incluye personal técnico encargado de diseños de instrumentos, personal de auxiliares y de asistentes de investigación. La función de la profesión del sociólogo, ¿no? Y esto es bien fundamental. Es el tema de la formulación. La gran parte, no digo todos, por no generalizar, la gran parte está abocado al tema de la formulación de políticas públicas y análisis social. Los sociólogos son esenciales para comprender las complejidades sociales e ir más allá de la descripción superficial. Es decir, de que en la carrera sí te dan muchas armas, tanto teóricas, metodológicas, para poder analizar de manera objetiva cualquier tipo de fenómeno social. Y a la vez, esas armas que te dan te ayudan mucho a comprender el diseño de políticas públicas efectivas y de manera pertinente, que sean sensibles a las necesidades de la población. Los sociólogos también cumplen una función de investigador y analista social, ¿no? Y eso es algo que estamos, como sociología, como carrera de sociología, estamos un pasito adelante o dos pasitos adelante de otro tipo de área social, ¿no? Si bien, digamos, tenemos cierto tipo de dificultades en la hora de enseñanza y autoaprendizaje, pero la carrera de sociología sí te brinda muchos insumos teóricos, metodológicos, para ser analista social, ¿no? Que te pueden brindar cierto tipo de patrones y tendencias y causas y consecuencias para analizar con una base sólida los fenómenos sociales. También su labor contribuye al análisis social continuo para implementar, como les decía, esas políticas públicas, para analizar estas cambiantes, ¿no? Y finalmente, para el desarrollo de distintos campos en las consultorías y en el tema de la planificación, donde ahí también es un nicho importante, ¿no? El tema de las consultorías. Conclusiones, poco ya para acabar, ¿no? Los resultados confirman que una trayectoria profesional es ascendente y diversificada, es decir, que los sociólogos, dependiendo de la especialidad, podemos ingresar a un mercado laboral muy amplio, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Con distintas miradas, que podemos asumir posiciones jerárquicas según nuestra trayectoria. Existe una gama de roles intermedios y técnicos, donde están directores, asesores, investigadores. También cumplimos una función social intrínseca a la profesión con la formulación de políticas públicas informadas. También estamos capacitados para análisis social profundos y contextualizados, la adopción e innovación de campos de diversa índole como agentes de cambio, y además podemos asumir muchos roles fundamentales
para entender al tema de la sociedad y nos podemos adaptar, ¿no?, a cualquier tipo de cambio o necesidad que tiene la sociedad. Recomendaciones. Hablamos siempre de esto con Johnny, ¿no?, que está presente, que se debería profundizar el tema del estudio, porque solamente hemos llegado, digamos, a pulir cierto tipo de aspectos. No hemos podido abarcar todo por el tema del tiempo. Y acá también es un poco el tema de la autocrítica. Queríamos, por ejemplo, tener un espectro de qué es lo que demandan los contratantes. Y ahí queríamos, hemos identificado páginas web, por ejemplo, en el tema de cómo los demandantes buscan a los sociólogos. Estábamos armando esa base de datos, ¿no? Entonces, pero por el tema del tiempo ya no nos pudo, no pudimos abarcar más eso, ¿no? También un poco de las recomendaciones es que realmente deberíamos implementar una base de datos de dónde está trabajando el sociólogo, porque si se dan cuenta, este estudio es netamente cualitativo. No tuvimos acceso a armar una base de datos con una encuesta, una percepción muy cuantitativa por el tema del tiempo, y además que se nos cruzó otro estudio sobre el tema de trayectorias laborales en la UPEA, que se confundían un poco con el tema mandaban a grupos de WhatsApp de docentes y decían, puede llenar esa encuesta, pero era de la UPEA y se confundía con nosotros. Pero nosotros queríamos tener, digamos, un espectro, primeramente un espectro cualitativo para realizar después, posteriormente, un espectro más cuantitativo para tener esas dos miradas, ¿no? De lo cual y lo cuanti, ¿no? Entonces, ese es un poco de las recomendaciones, ¿no? Tal vez ampliar el estudio posteriormente, ¿no? Y seguir indagando, ¿no? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Pero para qué? Para tener ese objetivo de ver y mejorar los planes de acción de la carrera para mucho más adelante. ¿Dónde estamos fallando? ¿Cuáles son las futuras generaciones que andan cambiando constantemente, ¿no? Por ejemplo, profesional, por ejemplo, que no sepa, sobre todo de inteligencia artificial, no pueden ingresar al mercado laboral o tener cierto tipo de manejos técnicos, no pueden, tienen muchas dificultades, ¿no? Eso sería, gracias. Agradecemos la exposición del magíster Copa Uyuni y ahora vamos a dar paso al doctor Mario Murillo, sociólogo por la Universidad Mayor de San Andrés, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad del Este y profesor titular de la carrera de Sociología actualmente, quien nos va a brindar sus observaciones y aportes a la discusión. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al director de la carrera, a mi querido colega y amigo Javier Copa y a las personas que nos escuchan desde Chile y desde otros lugares. Un saludo particular para el doctor Valenzuela, que lo escuché el 30 de octubre y fue muy sugestiva y muy inspiradora su trabajo. Al principio, cuando a mí me invitaron, mi primera reacción fue un poco de sorpresa y de dificultad, porque yo no soy un experto en estos temas. De hecho, no trabajo en realmente estos temas, y a mí me cuesta a veces hablar de temas que no conozco con cercanía o con estudios concretos, porque siempre me da miedo esa vieja idea de Bourdieu de terminar haciendo sociología espontánea y hacer pasar ideas del sentido común como si fueran hallazgos más estables en el tiempo. Sin embargo, hubieron dos razones que me convencieron de que tal vez podía decir algo mínimamente útil, que era, por un lado, yo acabo de terminar un estado de la investigación sociológica en Bolivia, un balance muy exhaustivo de, yo diría, prácticamente todo lo que se ha publicado estos últimos 5 años en libros y sobre todo en las revistas académicas de las 6 carreras de la universidad en Bolivia. Este es un trabajo conjunto con la Asociación de Estudios Bolivianos, donde diferentes disciplinas muestran el estado de la investigación. Y claro, una cosa que es interesante es que
estamos en un momento, desde, llamémosle, la sociología académica, por poner alguna etiqueta, un momento muy fecundo, con una sociología muy bullente, que se está investigando con mucha densidad y mucha pasión desde diferentes temas. Por ejemplo, pienso en lo importante que es todo lo que ya se ha ido acumulando sobre los trabajos de economía popular, que antes, un poco una nueva formulación de lo que podríamos llamar la informalidad en los 90. Ahí hay investigaciones muy interesantes. Es un momento donde se está acumulando también una serie de trabajos muy sofisticados y novedosos sobre la estructura de clases en Bolivia. Por otro lado, toda la vena de estudios sobre etnicidad y racismo. Estamos también presenciando el renacimiento de un poco la sociología urbana, siguiendo la estela de esa investigación clásica de Javier Alboy, Godofredo Sandoval, Chuquiago, la cara aymara de la paz, ¿no? Y también podemos pensar en todos los estudios sobre violencia y feminicidios, por ejemplo, que hace Marlene Choque en Género. Es decir, a mí un poco lo que me llamaba la atención es cómo en un momento donde la sociología académica está tan activa y tan fecunda, y lo poco que nos estamos vinculando, digamos, al mismo tiempo con el mercado laboral. Entonces, un poco también la iniciativa de hoy era tratar de pensar algunas ideas al respecto. Y lo otro que también me daba ánimo para decir estas ideas un poco simples que voy a compartir hoy, es que me parece que lo más interesante de esta iniciativa es que es un espacio de diálogo internacional y entre nosotros mismos, que es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, haber escuchado, voy a volver un poco sobre eso más adelante, sobre esa investigación, sobre las bases de datos y los empleadores el mes pasado, me inspiró mucho, o ahora haber leído el estudio que nos presentó Javier, también nos da ideas, y yo creo que, como él decía, es un momento donde todavía no hay mucho trabajo acumulado al respecto y estos espacios de diálogo pueden ser muy importantes, ¿no? Entonces, digo esta pequeña introducción casi como una disculpa anticipada, porque lo que yo pienso hacer es como solamente lanzar algunas preguntas en torno al estudio, sobre todo, y en diálogo con lo que vimos la sesión anterior, y algunas ideas iniciales, tal vez muchas de ellas un poco simples, pero me parece que más que establecer reflexiones muy complejas sobre las cuales no tengo elementos, me interesa marcar algunas ideas y preguntas, incluso provocaciones, que creo que podrían ser, tal vez lo digo muy pomposamente, incluso inicios para una pequeña agenda de investigación conjunta que se puede llevar colectivamente para seguir pensando este tema, ¿no? Entonces, el primer elemento que yo quisiera marcar tiene que ver con lo que decía también Javier, es decir, una de las cosas interesantes de este proceso es que estamos viendo que en diferentes contextos geográficos e institucionales vivimos problemas parecidos, aunque con matices distintos. En ese marco yo creo que hay dos rasgos que son muy particulares de la sociedad boliviana, sobre todo en términos del campo laboral, que hay que poner sobre el tapete porque marcan un poco también las características del mercado laboral boliviano. Primero es toda esta serie de estudios que hay, que se podría llamar, como decía, la economía popular o la informalidad, que claro, hay varios estudios, pero más o menos, aunque las cifras varían, hay un cierto consenso de que alrededor del 80% de la economía boliviana es informal, ¿sí? Eso es un rasgo característico, es decir, nosotros no compartimos principios no nos parecemos a sociedades donde el trabajo está altamente formalizado, ¿no? Entonces, este es un primer rasgo, y una hipótesis que yo plantearía es que la sociología boliviana solo está pensando en ese 20% del mercado formal, ¿no? De hecho, es interesante eso en el estudio. Todos los ejemplos que se muestran son trabajos en espacios formales, ¿no? Entonces, esa es una primera pregunta que yo quisiera plantear, y que no tengo la respuesta, pero tal vez con investigaciones podemos contestarlas juntos, es cómo hacer para establecer vínculos con ese mercado informal que es muy diverso y también es muy pujante, ¿no? Todo el estudio sobre los comerciantes aymaras exitosos muestran todo un mercado muy pujante. Entonces, dejo primero esta primera idea, provocación, voy a volver más adelante un poco a ella. Y un segundo elemento es que dentro de este marco de economía formal, sin duda alguna, el gran empleador es el Estado en Bolivia, ¿no? Que eso es también distinto a otros espacios sociales donde más bien
los espacios privados, digamos, empresariales suelen ser más importantes. Bolivia, claramente, el Estado suele ser el espacio más importante de empleo en sus niveles nacional, de gobernaciones y municipios. Y eso, en el caso boliviano, además, donde no existe un sistema civil de funcionarios públicos estables, ¿no? Por ejemplo, los estudios sobre burocracia, hay un estudio de hace unos años de Jimena Soruco sobre la burocracia que muestra que lo que caracteriza el puesto de la función pública es la inestabilidad y la fugacidad, ¿no? Más o menos el promedio creo que son 6 meses estando en un mismo cargo público, ¿no? Y sabemos que de aquí cambia el director de una unidad y cambia todo el equipo. Entonces, el problema para mí de eso es que estamos muy sujetos a la coyuntura, ¿no? Javier compartía ejemplos muy significativos. Nosotros hace una década más o menos, cuando ya, o sobre todo desde el inicio del Estado plurinacional con Evo Morales, el 2006, y por lo menos en los primeros años más luminosos incluso del proceso, muchos de los profesores estaban allá presentes. De hecho, ¿no? El vicepresidente de la República era profesor, el gobernador era profesor. Entonces, ese era un momento donde la presencia de sociólogos o de estudiantes o de recién titulados estaba muy fuerte. Y ese era un momento donde yo recuerdo incluso, perdón por la anécdota, pero muchos de los alumnos que trabajaban conmigo haciendo sus tesis, antes de acabar la tesis ya tenían un espacio laboral interesante, y realmente no era una preocupación el desempleo en ese momento, ¿no? Entonces, claro, a eso se le sumaba el hecho de que todavía Bolivia era visto como un país de extrema pobreza, digamos, por determinados ONGs o agencias de cooperación internacional. Entonces había toda una red muy amplia de organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, que tenían un montón de proyectos. Entonces, claro, estábamos en un momento muy coyuntural donde un Estado muy cercano a la sociología, llamémosle, y una red de organizaciones de administración privada como ONGs o campos o agencias de cooperación decía, ese momento no era un problema del desempleo, pero obviamente la coyuntura cambió rápidamente, muchas de esas agencias de cooperación ya no nos ven como una sociedad de pobreza extrema, y por otro lado el Estado ha ido mutando hacia otras orientaciones, ¿no? Entonces, esa es una segunda pregunta para mí, es decir, cómo construir espacios que vayan más allá de la coyuntura, ¿no? Y que no dependamos tanto de justamente propiedades externas a la carrera, ¿no? Un poco eso era a partir de esta idea de las características concretas bolivianas. La segunda cosa tiene que ver con un poco recuperar algunas ideas del evento anterior, del 30 de octubre, donde el doctor Fernando Valenzuela compartió lo que, yo lo digo con franqueza, una investigación que ha sido muy, yo creo, sugerente e inspiradora en el sentido de ese análisis de los perfiles y campos laborales en Chile, ¿no? Y sobre todo a partir de todo este trabajo con bases de datos y demás. Me llamaba mucho la atención algunas de las conclusiones que eran muy sugerentes. Por un lado, como una cosa que más o menos conocemos, ¿no? Cómo se suele meter, por decirlo así, en la misma bolsa a la sociología con otras disciplinas, ¿no? Con la psicología, la antropología, el trabajo social. Pero lo que era más interesante es que, como también lo decía Javier, como nuestra disciplina, nuestro oficio es tan versátil y tan multifacético, como también la sociología terminaba cruzándose un poco o aparecía al lado de otro tipo de oficios como la ingeniería comercial, la administración, la ingeniería mecatrónica, y eso me parecía muy interesante, porque eso solamente surge si uno hace un análisis bien preciso, como están emprendiendo ya, de ver cómo nos ven los empleadores y qué es lo que están pidiendo los empleadores, ¿no? Entonces, justamente como decía Javier, yo diría que este estudio, que es muy novedoso, lo que le hace falta, lo que nos hace falta ahora, ya no es tanto, ahora conocemos muy bien cómo les ha ido a nuestros y a nuestras tituladas, lo que no conocemos muy bien es cómo nos ven los empleadores, qué necesitan los empleadores y qué expectativas tienen de nosotros, ¿no? Entonces yo diría que esa es una tercera idea importante. Es necesario establecer trabajos y creo que este diálogo es muy fecundo al respecto, trabajos muy precisos, concretos, un poco como planteaba Javier, de qué es lo que están exigiendo los empleadores y sobre todo en el caso boliviano yo creo es cómo nos ven a nosotros, porque
me parece que un poco hay una relación entre prejuicios de la sociología frente a la empresa y de las empresas frente a la sociología, ¿no? Entonces, en este marco, yo creo que una de las cosas iniciales es que no solamente no sabemos muy bien cómo nos ven los empleadores, sino que tenemos, como decía, una serie de lugares comunes muy instalados en torno a eso, ¿no? Muy interesante en el estudio, por ejemplo, que lo que aparece siempre es, por un lado, el empleo en la administración pública. Como decía al principio, el Estado es un gran empleador en Bolivia en sus diferentes niveles, pero cuando se piensa en administración privada, solamente se llega a fundaciones y organizaciones no gubernamentales, a instituciones de desarrollo social y a organizaciones internacionales, ¿sí? Queda totalmente fuera justamente una cosa que es lo que quiero proponer ahora, que es un poco la idea de las empresas como tal, ¿no? Y a mí eso me pasó en Francia, una cosa que a mí me sorprendió y también me di cuenta cómo mi sentido común estaba muy instalado. Yo estudié en la Universidad de París Este, y ahí había una preocupación muy fuerte porque en todos lados estamos preocupados por la sociología y el ámbito laboral. Allá, sobre todo, el problema que ellos tienen es que están formando muchos doctores que no encuentran puesto laboral. Ya no hay puestos, como saben, en el mundo cada vez hay menos puestos de docencia. Entonces se forma mucha gente de gran calidad, pero no hay espacios donde puedan enseñar o establecer espacios concretos de trabajo. De ahí el resultado, por ejemplo, de la cantidad de postdocs o puestos postdoctorados o puestos precarios y demás, ¿no? Entonces, en Francia, y desde espacios de una sociología muy fuerte, una serie de profesores propusieron una maestría directamente centrada en empresas, ¿no? Y claro, por un lado había un fuerte rechazo de algunas posiciones más convencionales, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque, claro, cuando empecé a conversar con algunos colegas o profesores allá, era interesantísimo, porque lo más difícil había sido primero establecer el contacto con las empresas, pero era notable, por ejemplo, ver cómo habían estudiantes que estaban haciendo etnografías del consumo en mercados de Nueva Delhi para preguntar a las mujeres qué tipo de maquillaje era el mejor para ellas, digamos, ¿no? O otro estudiante que hacía etnografía y entrevistas en el metro de París para preguntar a los estudiantes, a las personas y para tratar de comprender qué audífonos preferían los jóvenes dependiendo de tal momento etario, ¿no? O incluso relaciones estructurales con, por ejemplo, aerolíneas para, a través de estudios cuantitativos de Big Data, ver si las personas preferían, no sé, tener puntos de viaje extra o poder comprar objetos con puntos de regalo, digamos, ¿no? Traigo a propósito estos ejemplos porque parecen ejemplos muy baladizos, muy anecdóticos, y a mí me sorprendió al principio porque yo estoy formado en una sociología más convencional, vinculada por lo menos al conocimiento más teórico, reflexivo, o si no a los proyectos, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso y toda la lucha que emprendieron ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un pasito más que podemos dar, es decir, no pensar solamente en proyectos, en espacios de desarrollo, sino realmente pensar en una relación con las empresas, porque como voy a mostrar ahora, creo que, y eso estaba muy claro también en la conferencia del doctor Valenzuela, tenemos una serie de, por usar una palabra que aquí está de moda de manera trasnochada, tenemos competencias que otras disciplinas no tienen, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay como una doble relación de prejuicio. Todavía en algunos espacios de la sociología, de nuestra sociología aquí en la UMSA, hay una mirada muy a priori negativa de el mercado, de las empresas, y sobre todo se sigue pensando solamente en términos, digamos, de explotación, dominación. Yo no niego que eso sea así, pero me parece que tenemos que tratar de pensar más lejos de esos procesos, viendo el contexto contemporáneo y empezar a establecer relaciones con ellos, ¿no? Decía al principio Fernando, son centros de cálculo hechos a la medida, ¿no? Refiriéndose a otros espacios, pero yo diría que para muchas empresas también se puede analizar eso, y aunque no podamos definir quiénes, cómo son o sus objetivos, podemos trabajar con ellos y crear conocimiento de calidad.
Pongo 3 ejemplos concretos para pensar estos aspectos. Por un lado, pienso en todo el tema del consumo, ¿no? Eso que, por lo menos aquí en Bolivia, se suele trabajar sobre todo en términos de identificación del consumo, se suele trabajar sobre todo en términos de marketing y demás. Pero, por ejemplo, cuando uno ve los estudios de Nico Tassi y Fernando Rabossi, ellos tienen un libro que es, yo diría, un clásico instantáneo, que se llama Globalización Popular en América Latina, por una teoría etnográfica. Ellos analizan todos estos comerciantes populares, aymaras, que tienen conexiones con China y que mueven grandes cantidades de capital y de productos, ¿no? Y son, poco yo diría que controlan el comercio mayoritario en La Paz y en muchos países de Bolivia. Una de las cosas que ellos tienen es una plasticidad enorme para cambiar la oferta de sus productos y, por otro lado, una enorme capacidad para identificar las necesidades de la sociedad, ¿no? Nico Tassi, por ejemplo, estudia cómo en el momento de la pandemia, ellos que tradicionalmente vendían muchos productos de línea blanca, muy rápidamente mutan y llenan el mercado de laptops, tablets, barbijos, que es lo que se necesitaba, digamos, ¿no? Entonces, claro, a esa plasticidad viene acompañada de un conocimiento muy profundo de las formas de consumo de la sociedad boliviana. Tengo una alumna brillante que está acabando su tesis, que se llama Mónica Villarroel, que es una etnografía sobre las prácticas de consumo y sociabilidad en los centros comerciales del Alto. Y ella encuentra, por ejemplo, una cosa muy interesante, que no hay una competencia realmente con los puestos de negocio informales. Mucha gente va al centro comercial como un espacio de sociabilidad, pasea tal, sale y come una trucha frita en un puestito de una casera que vende delicias culinarias en la calle. Y cuando la entrevistaba ella decía, cuando ha llegado al centro comercial pensé que se había acabado mi negocio, pero desde que estoy en el centro comercial vendo el doble porque las hamburguesas son muy caras adentro y la gente quiere comer trucha aquí afuera, quiere comer comida más local, ¿no? Entonces yo decía, claro, esta estudiante tiene todas las posibilidades de hacer etnografías de consumo muy precisas que podrían ser muy útiles para empresas tanto formales o informales, ¿no? Otro ejemplo para mí muy importante que no tiene que ver con esto, pero que se puede aplicar, aunque, o sea, el objeto de la investigación no es este, es la última, para mí un clásico instantáneo, que es la investigación de Eduardo Paz González sobre el esquema de clases en Bolivia, ¿no? Que es en realidad una reflexión muy densa sobre la estratificación social en Bolivia, la estructura de clases, pero el método es muy interesante porque lo que él hace es, en vez de hacer una encuesta, él trabaja con la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares, que es muy exhaustiva en Bolivia, y él casi me decía, creo que no sé qué estoy haciendo, pero creo que estoy haciendo una etnografía de una encuesta, ¿sí? Pero a partir de un trabajo econométrico, estadístico, reflexivo, arriba a una conclusiones muy interesantes en términos de Bourdieu, del espacio social caracterizado por 8 clases sociales, ¿no? Yo pensaba, este mismo tipo de accionar podría ser muy útil para grandes estudios de mercado, para grandes estudios de percepción, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy es que tenemos las herramientas para vincularnos con la empresa privada, pero por un lado me parece que nosotros tenemos un prejuicio con ellos y ellos tienen un prejuicio con nosotros, ¿no? Y habría que estudiarlo, pero mi impresión espontánea es que todavía se ve a la sociología como una dinámica, no sé, política, vinculada a la transformación social. Acá todavía se utiliza esa etiqueta de trotsko, ¿no? Vinculada a los trotskistas. Entonces, muchos de mis alumnos me dicen, cuando he dicho que iba a estudiar sociología, me han dicho, vas a ser trotsko, digamos, ¿no ve? Entonces, yo creo que hay que romper esos prejuicios. Y ahí la pregunta es, ¿cómo vincularnos con la empresa privada? Yo pensaba, por un lado, además de los estudios, y esto es una cosa muy básica también, pensaba una cosa que le escuché hablar alguna vez decir a Raúl España, utilizar de una manera muy creativa y amplia esta vieja idea de las ferias a la inversa, ¿no? Pensaba, tal vez podría hacerse algo de convocar a una serie de empresas formales e informales y mostrarles lo que hacemos nosotros, ver qué necesitan ellos, ¿sí? Establecer canales de diálogo, además de estudios, para plantear eso, ¿sí? Termino con lo siguiente, decía al principio, sé que no voy a decir cosas tan densas en términos teóricos o basadas en datos empíricos, pero me parece que
es importante pensar eso, es decir, cómo ir más allá de la coyuntura, cómo conocer a los empleadores, romper prejuicios y buscar vincularnos con la empresa privada. Y lo último, yo también creo que es que buscar maneras para establecer nuestra disciplina, nuestro oficio en el imaginario, por decirlo así, laboral boliviano, ¿no? Yo pensaba en psicología o trabajo social. Han tenido mucho éxito para establecerse como disciplinas esenciales en determinados lugares. Por ejemplo, acá en Bolivia, casi en todos los colegios privados hay un psicólogo o una psicóloga. Y es interesante porque hay una tesis brillante acá de Javier Campuzano sobre el bullying en los colegios de La Paz, y él demuestra que el bullying no es un problema psicológico, sino que es una respuesta social a la violencia escolar, ¿no? Entonces, más allá de si es o no fructífero el trabajo de la psicología en los colegios, lo que se muestra es que ellos han logrado instalar ese espacio ahí, o ya sea como recursos humanos y tal. Y sobre todo me sorprende acá el caso de trabajo social, porque más allá de la cuestión que está muy bien instalada de la acción concreta de los y las trabajadoras sociales, acá muchas veces espacios de investigación, que realmente serían espacios de investigación sociológica, para que después venga la acción, son espacios de investigación que son también monopolizadas por trabajo social, ¿no? Yo odio esa posición un poco gremial de que nos están quitando espacio o hay que competir, porque hay una formulación un poco, para mí, muy peligrosa en la carrera de sociología, a veces de una parte que dice sociología solo para sociólogos. No estoy yendo hacia ahí, lo que estoy yendo es que es importante establecer estrategias para como que instalar o por lo menos plantear algunas semillas para que la sociedad civil se dé cuenta de la utilidad de la sociología y que es un oficio concreto en un lugar concreto, ¿sí? De nuevo, pido disculpas adelantadas si he sido un poco simple, pero la idea es seguir dialogando, tirar algunas ideas generales y yo creo que lo más interesante es articularnos colectivamente para llevar estos temas adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario y estas preocupaciones que retroalimentan el diálogo. Con ello damos inicio a la ronda de preguntas y comentarios. No sé si, por favor, si es que le podemos pasar el micrófono o... ¿Sí? Voy a hacer un poco más la voz para que no me escuche. Bueno, es que una pregunta directa, ¿cierto? Claro. Bueno, gracias por la exposición, Javier. Mario, la reflexión también, un punteo de dudas me sacan igual y me recuerdan cuando yo también estaba de estudiante hace 7 años, estaba en esas comisiones para evaluar el tema académico anterior, ¿no? Y siempre había esa duda de lo cuántico, lo demográfico y proyectos de desarrollo, ¿no? Esa diversidad de pensamientos que animaban a pensar en que sociología debería reestructurarse en sus materias. Pero tú dices, yo me acuerdo aquí, yo ponía, es que la cantidad no es cualidad, digamos, de hecho. Porque hay cuantitativa, hay cuantitativa, hay proyectos, hay tantas materias. La cuestión es cualificar esos planes de estudio, ¿no? esos trabajos, esos profesores, todo eso, cualificarlos y hacerlos animarse a que los estudiantes puedan tomar de forma seria, de forma tener más pretensión sobre lo cuantitativo, sobre los proyectos y eso, ¿no? Porque igual es una fuerte vertiente de trabajo. Ahora que estoy en sociología como profesional, me doy cuenta que sí, efectivamente es una vertiente importante de trabajo. Y aquí me quiero conectar con lo que tú decías, Mario, de esto de la economía popular, pensar si hay economía popular en sociología. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque nosotros como ya juniors, entonces tenemos que buscar redes, ¿no? Una de las actividades fue, yo me acuerdo, tuve que aliarme con un compañero que era un poco más trayectoria que yo, y yo era como su ayudante. Entonces yo no estaba ni figurando en el contrato, pero trabajaba, ¿no? de ayudante. Entonces, la forma, digamos, yo pienso de buscarse, de ocuparse como sociólogos, igual haciendo encuestas, o sea, no solo para sociología, pero encuestas igual, es una vertiente igual de trabajo.
Cuando veo, y aquí vienen algunas consultas, cuando veo la presentación de Javier, me saltan unas dudas sobre, es cierto, o sea, ¿será que, a ver, voy a pensar en las convocatorias? Yo creo que hay que pensar de forma un poco amplia las convocatorias, no es decir, hay personas que buscan sociólogos, empresas, no buscan sociólogos per se, solo buscan ciencias sociales. Entonces aquí me viene la idea de que lo de Bourdieu, digamos, la sociología es un lugar de contacto. Igual habíamos entre amigos, estábamos debatiendo sobre para qué sociología no hay, o sea, no hay trabajo, pero ustedes se quejaban, y yo les decía, pero no hay una profesión que diga, tiene que día de tener título, te vas a tener trabajo, ¿no ves? Ni derecho, ni ingeniería, nada. O sea, siempre es una competencia. La cuestión es cómo te cualificas. A mí me ha sorprendido cuando estaba de lector de un orador de tesis, yo leía el cronograma y decía, la mayoría, 80% son ya con maestría, y hay doctorados, y hay doctores como 10 o como 5. Entonces ya se están cualificando, y yo ahí me salta la pregunta, Javier, si tú no pensaste en este multitrabajo, o sea, no solamente me dedico como al desarrollo, a la gobernanza, estoy como parte de gobernanza sobre recursos naturales, pero también tengo otra consultoría sobre drogodependencia. O sea, imaginas, yo estoy haciendo multitask, o sea, dos cosas que son aparentemente distintas, pero lo estoy haciendo pues, porque he tenido la oportunidad, ¿ya? Y esa presión del trabajo, ¿no? De 3 meses, o sea, como tú la tuviste, yo igual tengo, y muchos seguramente tenemos, porque hay instituciones que tienen que ejecutar muchos de sus recursos, y lo piensan en último momento, a los 3 meses, y tienes un cronograma cerradísimo, ¿no? Entonces, esa serenidad, esa presión, esa serenidad, yo creo que igual animan a la realidad del sociólogo para tejer esas conexiones personales, profesionales, de colaboración entre sociólogos también, ¿no? Había una iniciativa muy buena de Rubí Peñaranda de hacer un grupo de WhatsApp de sociólogos juntos, ¿no? Para dialogar entre nosotros, compartimos convocatorias, porque yo como ya hice como varios contactos de instituciones, de amigos, entonces me pasan convocatorias, me pasan de convocatorias, pero hay otros amigos que no, entonces esas redes, esa creación de redes de sociólogos que recién empezamos, también podría ver si los resultados están, o tal vez posteriormente, tal vez no. Están. Otro tema igual que me ha parecido como que no la viste y me siento como invisibilizado, es que el sociólogo no solamente es trabajo, ¿no? También ve la cualificación académica, como te estaba diciendo, de la maestría y el doctorado. Porque yo conozco varios amigos que se han ido por la academia. Siempre he estado becas de maestría, becas de doctorado, becas postdoctorado, y seguimos. O sea, esa parte, no solamente de docencia, sino también académica, de cualificarse, también es una forma de hacer tu vida, ¿no? De hacer tu vida y dedicarte a hacer sociología pura, ¿no? Porque ya no estás haciendo sociología aplicada, estás haciendo ya otra sociología, ¿no? Una sociología más académica, un poco más teórica, que dialoga con autores no tan locales, no regionales, sino también mundiales, ¿no? En teoría ya, pues, ¿no? Eso. Quería contar todo. Al micrófono, por favor. Al micrófono, por favor. ¿Me puedo ir adelante? Sí, por favor. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hacer, voy a empezar, muy buena exposición, pero anticipadamente, y yo quería partir desde una experiencia que he tenido como pasante en el Ministerio de Culturas y lo que he atravesado como una pared de la ética laboral del sociólogo. ¿Ya? Yo estaba ya ingresando para tener una
seguro ahí incluso, pero ¿cuáles eran los obstáculos que éticamente me han atravesado como estudiante? Así, egresado ya, el tema de que te pedían ciertas condiciones en el tema, como al respecto de aportes para el partido. O sea, estoy hablando de un ámbito político, ¿no ves? Y ahí no sé si te pusiste a cuestionar este aspecto de que quiénes somos en el ámbito laboral, al partir de quiénes son los que, cómo nos perciben como sociólogos en el área de investigación social. Ahí es justamente donde he estado practicando. Y para el ingreso ya pues hacer las relaciones, donde se destaca mucho el capital social, ¿no? De cada entusiasmo, de la astucia de cada individuo. Y entonces ahí es donde he tropezado, y en el que yo no lo veía éticamente, sí, no lo veía bien, no me atrajo. Cuando me dijeron, aquí hay un aporte, tienes que tener militancia política, y tienes que poner me ponían condiciones, en el que sí hubiera tenido todo este año de trabajo, pero lo he rechazado por el aspecto justamente de la ética como sociólogo, porque no me ha parecido justo en realidad en ese aspecto. Eso, más o menos, si lo han tomado como... Sí. Si se me escucha desde acá, perfecto. Buen día, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Bruno Rojas, soy parte investigador social del CERLA. En la perspectiva de profundizar y mejorar este estudio, yo me permito plantear la necesidad de considerar el contexto laboral. No se puede analizar la situación de trabajo, de empleo de los sociólogos si no se toma en cuenta los escenarios del contexto en el que están. Y este contexto, con relación a los profesionales, es demasiado preocupante. Desempleo, subempleo, informalidad, como mencionaba también el otro compañero, y otro problema que tiene que ver con un problema central que afecta no solo a los ocupados en general, sino también a los profesionales, aquella población con mayor nivel educativo. Tiene que ver con una situación de precariedad laboral. En ese marco, si bien el estudio aporta, y eso yo lo valoro, respecto a dónde están trabajando los sociólogos, si aplican lo que aprendieron, la formación que recibieron, etc. Inclusive el grado de satisfacción, porque hay algunos elementos interesantes en ese sentido. Para mí, desde mi experiencia, la pregunta más importante en este momento y de estos últimos 10, 20 años, tiene que ver cuál es la calidad del empleo de los profesionales en ciencias sociales y particularmente de los sociólogos. Y eso significa que como parte del estudio se consideren las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de esos sociólogos que, por ejemplo, están en el sector estatal, están en las ONG? Y no es, digamos, ninguna novedad, pero la situación, reitero una vez más, me parece muy crítica. Solo viendo la presentación, consultorías, la peor forma de explotación de trabajo, en este caso de trabajo profesional, de los sociólogos, de la gente formada en sociología. Pasantías, olvídense, sobre explotación laboral. Y así otras formas. Yo hice un pequeño estudio sobre los periodistas. Encontré, por ejemplo, que bajo la figura de los freelance, de estos trabajadores libres, entre comillas, se ha generado un fenómeno que tiene que ver con un porcentaje altísimo de periodistas bajo esa figura. ¿Quién gana con eso? Los empresarios de los medios de comunicación. Y aquí una pregunta importante que interesa también. Es decir, ¿quién gana con esta situación de precariedad en la que se encuentran los profesionales de sociología?
las entidades públicas, el Estado, las ONG, la cooperación internacional, bueno, etc. Entonces, a mí me permito, perdón, plantear estos elementos, además de que se pueda considerar específicamente, como contexto, podemos decir, esta situación laboral de los profesionales. Y en ese marco, algunos datos, por ejemplo, de la entidad en 2011, un estudio, se me fue el nombre, revela, por ejemplo, que 172.000 egresan y se titulan de todas las universidades del país anualmente. Ahí están los sociólogos, quizá un porcentaje pequeño. De estudios un poquito más, entre comillas, cautos, se revelan 54, 55.000 anualmente. ¿Dónde van? Esa gente a trabajar. Efectivamente están en el ámbito en el que se formaron, se capacitaron, aprendieron, o están en otra cosa. Y en ese marco, en los estudios justamente mencionados en 2011, casi 75% están en áreas que no les corresponden, trabajando de lo que sea, ya sea en informalidad o, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar como capacitador, pero en la sociología no me formaron como capacitador. ¿Sí? Entonces, hay esos desencuentros que sería importante también identificar. Me parece una base interesante, importante, pero en perspectiva, ojalá se puedan tomar en cuenta esos aspectos. Y por último, incorporar la bibliografía, que es pequeña, sobre estudios de empleo, bueno, y ahí me permito sugerir los estudios del CERN, que generalmente son ninguneados, por ejemplo, en universidades privadas, cuando hacemos estudios sobre el mercado laboral. Yo he estado recientemente en Unitrans, en la Católica, en La Salle, desaparecen los estudios del CERNA. Y eso no es porque sea el CERNA o porque uno haya trabajado allá, sino son estudios que aportan mínimamente a entender este gran escenario en el que estamos profesionales de sociología. Eso, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Sí, yo soy estudiante de sociología del tercer y cuarto semestre, y en los cursos en los que estoy, me doy cuenta que venimos a hacer sociología de otras carreras. Tengo compañeros que son abogados, ingenieros comerciales, entonces nos preguntábamos, ¿por qué estamos en sociología? ¿No? Entonces yo creo que una de las cosas, por ejemplo, yo soy topógrafo. He ingresado el año 94, en 95 ya estaba trabajando. Es un ámbito bien específico, porque es bien especializado, digamos, en el ámbito en el que estaba, ¿no? Luego me vinculé en reforma agraria, y cuando estaba frente al problema de cómo defendemos los cierres fiscales en Bolivia, nos preguntábamos, ¿qué hacemos tantos cuantitativistas por un tema tan cualitativo, ¿no? Entonces definimos que la mejor forma de defender 2.6 millones de cierres fiscales que se habían identificado fruto del catástrofe rural en Bolivia era dotando las tierras. No había otra forma, policías no podíamos poner, ¿no? Y ahí el sector ganadero, los agroindustriales, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas presionando, ¿no? Y nosotros, y ahí yo sugerí, ¿no?, que deberíamos contratar en el equipo multidisciplinario de distribución de tierras sociólogos o antropólogos, por favor, porque teníamos que entender esa realidad. Tuvimos, como dice aquí el compañero que me precedió, lastimosamente, ¿no ve?, un sociólogo que nos trajeron de Piusa a Santa Cruz, de la Gaviota de Memoria. Empezamos toda la discusión. Bueno, ustedes ya saben las críticas con referencia a los interculturales, todo, pero es bueno que sepan que realmente hay un mercado, contestando, ¿no? Los empresarios no están dispuestos a pagar este tipo de análisis, porque lo tienen claro, ¿qué es lo que quieren? El Estado tiene que hacerlo, porque tiene un montón de problemas que tiene que resolver. Yo creo que en las tierras, lo que hice yo es tratar de hacer un equipo multidisciplinario
contrario, geógrafos, sociólogos, desde mi mundo cuantitativo como topógrafo, ¿no ven? Que después me di cuenta que el tema era tan complicado que tendría yo, y ahí me acerqué a la sociología, ¿no? Y por eso vengo a la carrera un poco a resolver estas preguntas, que si se dan cuenta siguen su resolución, y son temas en los que realmente la sociología debería tener. Fíjense, el problema de la tierra ya se ha resuelto desde lo técnico. Toda Bolivia está medida. El 96% está medido. Sabemos quién es propietario de quién. Como hemos nosotros la seguridad jurídica, por eso ahorita no podemos hablar de seguridad jurídica en el tema rural. Todos tienen título, 90%, no hay poseedores ya. Fíjense, ya no hay problemas de tierra como los 90. Es decir, nosotros nos contrataron como así puro topógrafos a medir, porque había problemas de tierras en los 90, 95, 96, 97. A nosotros nos tocó, a mí como topógrafo, imagínense un tema bien social, ¿no? ¿Cómo redefinimos las demandas de las 36 nacionalidades? Lo hicimos en Camiri, ¿no? Nos sentamos con nuestros mapas, no había, era otro momento tecnológico, pero eran temas, pero no había muchos sociólogos, no sé por qué razón, ¿no? Entonces creo que esos problemas no están siendo resueltos y creo que son un mercado, lastimosamente, a los que hay que cuestionar, a los que hay que tomar, porque ya la lista está. El tema del derecho propietario en Bolivia ya está medido, ya se sabe dónde está la propiedad, de quién es. Ahora hay que resolver cuánto vale, ¿no? Y el cuánto vale va a significar un montón de temas donde la sociología tendría que entrar y empezar a dar respuestas, ¿no? Entonces yo solamente digo esto porque habemos un grupo de profesionales que hemos venido a, ¿no? Y un poco respondiéndole aquí al profesor Mario Murillo es eso, ¿no? Es decir, sí, hay muchas etnografías que hacer sobre el tema del consumo y todo eso, pero hay otras cosas mucho más importantes que el país tiene que resolver porque nos van a llegar también. Fíjense, ¿no veo? O sea, yo me pregunto ahora, ¿cómo se va a resolver el tema de las tierras cuando tenemos, por ejemplo, un sector agropecuario que está tomando el tema desde el inicio, ¿no? Seguramente vamos a tener muchos conflictos ahí, y ojalá que el Estado, las organizaciones sociales que también están requiriendo este análisis, tomen en cuenta que estos temas no se van a resolver por la fuerza, que tenemos que dialogar, tenemos que entender qué está pasando. Yo creo que ahí la sociología es muy importante, y claro, ahí yo me preguntaba todo este tiempo, ¿por qué tanta metodología? Digamos, ¿no? Es decir, son lindos los modelos, todo lo que llevamos. Yo creo que un poquito habría que darle también espacio a temas concretos de la carrera, para que desde ahí los colegas, los sociólogos, puedan encontrar esa especificidad en la escala mismo del problema y del territorio, para que todo lo que están llevando en el futuro tenga un mercado laboral así bien concreto que existe. Pero el problema es que tal vez la escala y el tema tan amplio que es la sociología, que a mí, por ejemplo, como topógrafo, me ha servido estudiar y medir un pedazo de tierra desde ahí, ¿no ven? Y ahora estoy con un problema ahí de escala que estoy tratando de entender, porque yo vengo de un tema muy específico, digamos, muy especializado, ¿no? Gracias, solamente. ¿Puedo hacer un comentario general? Sí, yo creo, bueno, he leído, gracias a haber conversado con un lado de carrera y también este informe, y en términos generales es muy bueno el diagnóstico. Hay muchos temas que tratar, muchas aristas que ir explorando y demás. Y sí, gracias a Dios, creo que no, esperemos no se repita lo que ha contado el compañero. En mi caso, yo me he titulado en 2003 y era otra situación diferente, porque era antes del gobierno del MAS y no había la situación de que ahora menciona aquí el señor del CETLA, que hay una sobreoferta en el mercado laboral en general, ¿no? En mi caso, cuando yo me he titulado, éramos pocos los ingenieros de sistemas, y unos 5 años antes que han llegado a ser mis jefes, eran incluso mucho menos, ¿no? En cambio ahora es como que si tú te vas, chao, y voy a encontrar otro al que le pague menos y que haga lo mismo, según, ¿no?
En cambio, en el campo de la sociología solo son 6 carreras a nivel nacional, por decir. Entonces, es un mercado diferente. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en sí, el hecho de que haya tantas universidades privadas que parece que está ahí, como que tenemos que entrar con derecho y con sistemas y con alguna que otra carrera más que son las más comerciales, hace que haya tanta gente que está haciendo trabajos precarios, que esté dejando que le digan si no aportas al partido o si no das la mitad de tu sueldo los primeros 6 meses, no trabajas. Entonces son esos detalles que gracias a Dios no se dan tanto en sociología y gracias a la coyuntura política esperemos que no se vuelvan a repetir, ¿no? O no se ahonde el problema. Es también interesante lo que decía el compañero, porque él al ser topógrafo también tiene un campo de trabajo más directo, porque no hay tantos topógrafos, son pocos los topógrafos y más o menos entre ellos se conocen. O sea, a eso tenemos que también llegar e ir cerrando como áreas de trabajo y áreas de estudio, ¿no? Para potenciar esto. Buenos días. Interesante el tema y es un viejo debate cuando inicié a estudiar también sociología. Se ha devaluado en sí el perfil profesional por el problema de la formación tecnológica que hemos recibido en un momento dado. Y se puede ver con claridad el fracaso de los proyectos. El ibérico. No ha habido estudios de factibilidad, hay un elefante blanco de la línea blanca, la café que no tiene usuario. Inversión que debe decidir alguien en sí por el problema, como decía, jurídico, responsabilidad legal, civil, incluso responsable administrativa, porque se ha invertido sin haber hecho un estudio. Otro ejemplo, el litio, un fracaso. ¿Sí? Aquello que producía en 10 años, supuestamente, Chile lo produce en menos de una semana. El papel del sociólogo, ¿dónde está? El problema ecológico, el saneamiento de tierras en las tierras bajas. Javier Albois, un estudio, estaba presente ahí, dijo con claridad, lo que se debía invertir para la compra de las tierras a los patrones, podría haber sobrado el dinero que se ha destinado a los abogados para que puedan sanear las tierras. Podemos citar varios ejemplos, entre esos el fracaso de la reforma educativa. Y en lo político, el entierro del MAS. Y el problema que estamos viviendo ahora de la coyuntura. Entonces, el papel del sociólogo, ¿dónde está? Para poder dar, como decían, ¿no? Datos fidedignos, sistematizados para que un proyecto no fracase. Ese debate es viejo y aún lo repetimos. Entonces ahora hay que buscar soluciones, porque la profesión lamentablemente se ha degradado. En cualquier institución prefieren tomar otro tipo de profesionales, entre ellos en ciencias de la educación, en humanidades, que un sociólogo, para que cumpla la función de un sociólogo. Gracias. Sí, ahora sí. ¿Quieres decir? Para cerrar. No puedes responder. Creo que tenemos pocos minutos, ¿no? Ya nos van a... Sí. Sí. Con respecto a lo que decía Wilson, y tal vez no hemos detallado muchas cosas, porque el tema del tiempo, pero sí en varias entrevistas hemos detectado y hemos identificado estos factores de las redes de amistad, de parentesco, redes familiares, y como les decía en un principio, la principal red para conseguir tu primer empleo, sea como encuestador, tabulador, asistentes de investigación
o algún tipo de trabajo afín al tema del área de sociología se encuentra en la universidad. O sea, realmente tienes que armar tu red aquí adentro para poder conseguir tus primeras armas para ingresar, ¿no? Recuerdo mucho que, por ejemplo, en mi generación, durante casi 2, 3 años, los fines de semana nos íbamos a trabajar de encuestadores a la ciudad del Alto, a la ciudad de La Paz, trabajábamos de pasantías en barrios de verdad. ¿Y cómo hemos conseguido? Gracias a la ayuda de algunos docentes y de algunos compañeros. Realmente, sí, el tema de la red de amistad, de la red de parentesco, el tema de las invitaciones directas, como decían en la exposición, es un arma fundamental, porque lamentablemente ingresar a un mercado formal por competencias, tanto en el ámbito público como en el privado, es bien difícil por el tema de la experiencia social. Y lo que decían acá, todos hemos empezado de abajo, por lo menos los que hemos pisado, digamos, gestión pública y gestión privada, desde asistentes de investigación, encuestadores o cualquier tipo de trabajo remuneradamente bajo, ¿no? Pero ¿cuál era? Era ganarse la experiencia allá afuera, quemarse la cara con el sol, pero y tener esa experiencia en el trabajo empírico, porque sin eso no tenía, digamos, ese contacto con el tema de la realidad. También hemos visto el tema de los posgrados, no es que no, hemos entrevistado a gente que sí se fue afuera, ¿no? Y que tiene bastante cualificación, porque gracias a Dios la carrera en la actualidad tiene brillantes estudiantes, tiene, creo que el promedio más alto de estudiantes que se han ido a Ecuador, se han ido a México, se han ido a Brasil, y aquí hay bastantes experiencias que pueden contar, y que realmente la carrera sí te arma para eso, pero lo que nosotros pudimos detectar en eso es que tienen problemas al insertarse al tema del mercado laboral. ¿Por qué? Porque existe ya una desconexión, o sea, se meten mucho al tema académico, que también es un trabajo, pero cuando quieren ingresar, digamos, al tema de consultorías, un tema específico sobre DESCOM, no sé qué, tienen una dificultad porque están bien conectados con el tema académico, pero no tienen estos instrumentos técnicos que te ayudan a desenvolver ya en el Estado, en el tema de la gestión pública, en la gestión privada, ¿no? Entonces, se podría decir, de autocrítica como carrera, es que realmente se debería dar paso, ¿no?, a fortalecer a materias, ¿no?, que ayuden a ¿no?, a esta conexión dentro de la carrera para que puedan insertarse. Y allá también lo que dice el compañero, ¿no? Tal vez nosotros como carrera nos hemos aislado de la realidad social como carrera, ¿no? Porque todavía no se ha podido enfrentar desde experiencias empíricas, ¿no?, para poder ingresar, ¿no?, a tener una realidad más completa. No digo que no exista, digamos, entrevistas, trabajos, no, sino que, por ejemplo, la carrera debería fortalecer conexiones con instituciones que te ayuden a ver y plasmar desde realidades concretas, ¿no?, y dar paso ya pasantías de 4 y 5 año, donde te ayudan, porque en muchas entrevistas se mencionaba eso, ¿no?, que si bien la carrera te forma bien, pero existe todavía esa desconexión dentro de la realidad con el trabajo empírico. ¿Cómo nos perciben los empleadores? Lamentablemente los empleadores no conocen qué es la sociología, no conocen qué realmente hace el sociólogo, ¿no? Decía en el principio de mis comentarios, a los sociólogos nos creen todólogos, ¿no? Por ejemplo, en mis primeras experiencias, cuando yo iba al campo, sociólogo, no, tiene que ir a resolver el conflicto de caminos, tiene que ir a resolver el problema de las dos comunidades. Éramos como una especie de infantes de marina, o sea, nos mandaban a la guerra, y para que recién entren los ingenieros, los economistas, ¿no?, y nos decían, ya, como ustedes supuestamente hablan aymara, saben el tema cultural, pues vayan a resolver el problema de las dos comunidades. Y nos mandaba, yo muy joven también, era como que, ¿dónde voy, no? Y ahí me daba cuenta de que, como digo, si bien, digamos, yo tenía una excelente profesora como Alison, mi tutora,
y he tenido una formación académica, pero cuando yo me enfrentaba ya a la realidad, era como empezar de nuevo, de cero, ¿no? Porque yo no sabía, por ejemplo, el tema de cómo comportarme en comunidades aymaras, aymara parlantes netas. Entonces, es realmente ahí donde tal vez nosotros, autocrítica como casera, debemos tener ese contacto con el tema, ¿verdad? Y volviendo a eso, los empleadores nos ven con una diversidad de funciones, o sea, nos confunden con psicólogos, con trabajadores sociales, con comunicadores, y no dan, digamos, esa valía realmente de lo que es el sociólogo. O muchas veces, como decía aquí Mario, vamos a un proyecto social y nos confunden ya con rebeldes, o sea, es decir, nosotros empezamos a develar las estructuras de poder que existen dentro de un municipio, una comunidad, y prefieren tener a otro tipo de áreas sociales que vayan y sean con una visión mucho más asistencialista y acorde al proyecto. Pero a los sociólogos nos ven como un cierto tipo de peligro, ¿no? De poder develar, y además de que otras áreas del área social tienen una mayor tecnificación. Por ejemplo, el diplomado de DESCOM ha destrozado a la mayoría de los sociólogos porque Trabajo Social sacó un diplomado, entonces preferían contratar, y los TRDs tenían mucho más relación al tema de DESCOM. Y los sociólogos un poco nos postergábamos para no presentarnos ese tipo de... Es decir, de que realmente ni los empleadores no saben realmente de lo que realmente hace un sociólogo. Y para cerrar, saludo a Bruno Rojas, gusto en conocerles realmente. Personalmente es un profesor de mérito en el tema de sociología del trabajo, gusto en conocerlo. Y me olvidaba decirlo en el tema de la introducción, ¿no? Una de las carencias del estudio, y lo reconocemos con Johnny, y decimos por eso que debemos ampliar esto, es el tema del espectro general de lo que es el trabajo a nivel Bolivia, ¿no? Porque sin eso no se va a poder entender, ¿no? Pongo un ejemplo, las mallas curriculares de los estudios que nosotros hemos revisado a nivel argentino y se han ido adecuando al tema del mercado laboral, ¿no? Y ese mercado laboral tiene pues, una coyuntura política, tiene una coyuntura social, económica, ¿no? Donde los sociólogos a veces nos adaptamos a ese mercado. No podemos entender, como usted decía, el tema de la precarización, el tema de las consultorías en línea, que no nos pagan beneficios, no nos pagan salud, ningún tipo de, ¿no? de aporte económico. Más bien nosotros tenemos que aportar al Estado. Entonces, realmente, eso tendría que ser como un primer capítulo, analizar todo el aspecto general del mercado laboral, que sí lo vamos a tomar mucho en cuenta. Esa es una de las debilidades del documento. Y gracias por el comentario. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por asistir a este evento. Es una iniciativa de docentes y estudiantes. Gracias, profesor Mario. Gracias, profesor Copa. Profesor Fernando Valenzuela, muchas gracias también por su presencia. Vamos a tener todavía más coloquios, más eventos el siguiente año de realidades desde otros países. La idea es que podamos comprender el estatus de la disciplina en México, Argentina y otros países. Muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien. Gracias a todas, todos.